M de Emergentes, un espacio de diálogo entre nuevos actores de izquierda. Amigas y amigos de M de Emergentes, estamos en la tercera y última parte de este programa donde en este gorrito tenemos 4 personajes y lo vamos a sortear. Vamos a pedirle a Guillermo esta vez. A ver, no, por favor, léelo tú. Carla, Jaime Belloli, como personaje. Ya, Carla, tienes que presentarnos por qué. ¿Por qué? Dos perspectivas para un mismo tema. Yo creo que lo primero es que las elecciones en la UDI son claves para entender el curso de la política nacional hoy día. Y Bellolio, y alguien lo decía por las redes, me pareció súper interesante, importante el punto, decía, ese va a ser el verdadero dolor de cabeza de las fuerzas emergentes. Nosotros estamos emergiendo no porque queramos, sino porque hay un escenario de cambio a nivel nacional y un escenario de cambio que está golpeando a todos. Y en particular a la derecha también la está golpeando y han surgido voces disidentes del tipo de política tradicional de la derecha, siendo igual de derecha y aún igual de distanciados a nuestros principios, pero creo que ahí hay un elemento interesante de la baja votación que saca finalmente la opción de Bellolio en las elecciones, y en eso, bueno, cómo se perspectivan partidos tradicionales de derecha que no dejan espacio a los cambios, y en eso las reflexiones que podemos nosotros desde esta vereda sacar de quiénes son nuestros enemigos o adversarios, o por lo menos los más distanciados de nuestras políticas, y bueno, creo que siempre es necesario tener sobre la mesa lo que está pasando en esos espacios también, así que por eso el personaje. En el mismo marco, cuando yo lo asocio a un tema que cuando también, como lo hemos estado hablando, como la situación nacional, cuando hablamos de que una de las crisis que es expresiva, una de las, digamos, algo expresivo de la crisis actual, de la forma en que hay legitimidad respecto a los partidos de la transición, este acuerdo que ya hemos señalado, tiene que ver con una crisis de proyecto en la cual los términos bajo los cuales estos partidos se instalan, convocan a la ciudadanía a establecer los márgenes de la transición, se empieza a ver desgastado por un proceso de descontento, por un proceso de legitimidad de lo construido, y también por el ascenso de sectores críticos, emergentes, y nosotros también lo que apostamos a hacer en esa línea. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Es que hay la lectura, al menos por mi parte, respecto a lo que pasa con Jacqueline y la victoria de Jacqueline Van Rysselberghe, que es la que representa al ala más conservadora de la UDI, tiene que ver con la situación de que ella representa la incapacidad de ese proyecto, de esta conformación de la UDI como proyecto, y dar una nueva lectura a lo que está pasando en el país. O sea, lo que hace es una arremetida, finalmente forma parte de esa arremetida conservadora, que ellos dicen, bueno, acá no hay lógicas nuevas, la única forma para reconstituir las formas bajo las cuales el UDI como partido, o este desgaste que ha tenido tanto la derecha como la concertación, en este caso hablando solamente de la derecha, para generar esa convocatoria, ese malestar o ese dominio de lo popular, etcétera, forma parte de un reatrincheramiento bajo las lecturas más conservadoras e históricas de la UDI, y no dar paso a las apuestas que en este caso sale Jaime Bellolio sale diciendo, sí, yo le estoy leyendo el escenario, yo, digamos, esta propuesta, hablo de una propuesta de abrir la UDI, de una propuesta de tener ojo con qué está pasando en Chile, qué está pasando con estas nuevas fuerzas políticas, y yo represento la posibilidad de ir a disputar a esta nueva izquierda, y él lo sale diciendo. Y este mensaje finalmente es derrotado por, primero, lo comentábamos, por el abstencionismo
de un 90%, y quienes votan, quienes participan los más alineados, digamos, el voto más duro, el voto más conservador, el voto más pragmático, y viene a representar a ese nuevo retrincheramiento. Entonces no logra proyectarse este cambio, este supuesto cambio regeneracional en los términos que trata de instalar los Bellolio, sino que se impone por más del 60% la lógica más conservadora. Igual aquí hay, o sea, hay varias cosas, ¿no? Porque bueno, el nivel de atención enorme, ¿no? en tiempo de refichaje, hablamos de refichaje en el primer bloque, y se están refichando y la gente no va a votar. O sea, ¿qué gente está firmando por esta cuestión? O sea, ¿con qué pretexto están firmando? No están entrando a militar, no son militantes duros. La otra cosa que está en juego es, o sea, yo no creo que la UDI va a cambiar. Si estamos hablando del partido más de extrema derecha, digamos, en este país, o sea, es un espacio que es muy importante, digamos, para la derecha, en un país que tiene una población, o sea, todavía unos resabios del pinochetismo muy importante. Entonces, o sea, me parece bastante como raro que la UDI se proponga venir a disputarnos, digamos, el terreno. Pero bueno, y la otra cosa que está ahí es la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. Claro. Sí, o sea, ¿no? Bueno, Sí. digo eso, no digo más. Un panelista más del Perdón. No, Qué pero vergüenza, me está- voy a poner colorado. No, pero sí, o sea, hay harto elemento interesante también porque, claro, más allá del tema de la UDI, de las elecciones de la UDI en particular, se ha ido configurando una nueva alternativa de derecha también. O sea, eso sí, al menos no ganó en estas elecciones de la UDI, pero sí en la constitución de nuevas herramientas partidarias. Y en eso también viene a, en el fondo, dar respuesta a este momento político, a esta apertura, también esta crisis también de representatividad de los partidos políticos. Entonces hay un juego en el fondo de hartos factores que se cruzan con este tema, y en particular, claro que deja la pregunta abierta: ¿qué va a pasar entonces en las elecciones presidenciales del próximo año? Porque la derecha hasta ahora, igual, yo creo que hasta antes de que Piñera se viera involucrado en ciertos casos en particular que podrían en el fondo dar a entender que él está involucrado en casos de corrupción, si es que esto termina en el fondo, bueno, como termina el procedimiento, pero está este tema. Entonces ahí, antes de eso, al menos Piñera se visibilizaba como la mejor candidatura y la candidatura que tenía más posibilidades de ganar las próximas elecciones. Entonces, en eso, cómo la derecha también logra rearmar todas estas alternativas, ya sea las que se han ido constituyendo, como también los partidos, en el fondo, que son tradicionales, que han estado dentro de la coalición, va a ser importante también a la hora de enfrentar las próximas elecciones. Y también ahí nos deja la pregunta a nosotros: ¿qué sucede con un gobierno de derecha? ¿Qué sucede para las fuerzas emergentes? Porque yo creo que es distinto para nosotros que gane la nueva mayoría y que nosotros seamos la alternativa, en el fondo, de izquierda, que se está armando, en fin, un nuevo referente, que si gana la derecha, y en donde nosotros, y bueno, la Concertación también se va a rearmar. Eso es en el fondo el paso lógico a que cuando gane la derecha... Nuestra oposición. Exacto. Entonces, ser oposición, vamos a ser ambos oposición. Entonces, ahí hay hartos cuestionamientos que a nosotros nos dejan, en el fondo, también un aspecto bien amplio de lo que, con quién, qué vamos a discutir para el próximo gobierno. Sí. Interesante. A ver, yo creo que, lo de la UDI, o sea, la figura de Bellolio, lo que representa, de alguna manera también habla de, sí, un cambio, pero también y por eso el desafío de decir, sí, yo voy a ser la carta que le pueda competir a las fuerzas emergentes, porque él encarna como un estereotipo distinto, su discurso es distinto, pero también es un discurso maquillado, es cierto, no es el extremo conservadurismo que tiene la UDI en general, o por lo menos quienes han sido como los jerarcas de la UDI. Pero sin lugar a dudas la UDI sigue siendo lo mismo. Y que Jacqueline Van Rysselberghe encarne esta conducción política significa justamente que la conducción política de la UDI está en manos de los más conservadores. Y esto es como una redundancia decir que son los más conservadores, porque claramente ese espacio político representa a los más conservadores. Los más conservadores de los más conservadores. Y eso es súper complejo, por un lado, porque te enfrenta a
al espacio político por oposición que tiene sus cartas como digamos, públicas. O sea, ahí no hay mucho que esconder. Uno sabe cómo se van a comportar, qué discurso hay detrás, cuáles son las formas políticas que hay. Pero sin embargo, salen con una carta que es mujer. Y eso es el maquillaje también. Porque de alguna manera le han dado mucho énfasis, que es la primera mujer que conduce la UDI en un partido tradicional y todo. Pero yo que me asumo, me reconozco como feminista y todo, pongo profundamente en cuestión cuando aparecen estas defensas mujeriles de que cualquier mujer representa, digamos, un cambio. Entonces, es súper perverso también comprar esos discursos, porque la UDI se ha definido siempre como con una estrategia muy popular, siendo que ellos son una élite gobernante, económica, en fin, pero siempre llegan a las clases populares con ese discurso. Y ahora el discurso ha sido instalado como una mujer, la primera mujer que conduce este espacio político, y que esa es una señal de cambio. A mí no me parece que esa es una señal de cambio, porque el discurso que hay detrás de Jacqueline Van Rysselberghe, lo hemos visto respecto a los temas de aborto, de los derechos de las mujeres, es lo más conservador que hay respecto a los derechos de las mujeres. Retrógrado, inclusive. Sí. Eso lo dejo ahí. Sí. No, sí, como en esa misma línea de reflexión, yo creo que como en las elecciones de la UDI también son un poco reflejo de ese Chile que no quiere morir, que es este Chile conservador, el Chile profundamente neoliberal, de mercantilización de nuestros derechos, que se ve muy graficado en la dinámica de las elecciones de este partido. O sea, un partido que además tiene un componente popular importante, o sea, eso no lo podemos negar, tiene un enraizamiento en poblaciones que le permiten votaciones altísimas que solo, fueron superadas esta vez en las municipales pasadas por Renovación Nacional, pero siempre la UDI fue el partido más votado del periodo postdictadura, pero tiene una bajísima participación, o sea, unas elecciones cuando te mencionan el abstencionismo, es ese Chile del clientelismo electoral, ese Chile de los controladores, jerarcas de un partido que lo mueven con sus hilos, ese Chile que no deja espacio a las alternativas renovadoras, independientes, y yo comparto absolutamente que yo en ningún caso podemos venir a creer de que es un acercamiento a posturas menos conservadoras, sino que es una cara con una tesis distinta, que la derecha necesita renovarse para seguir existiendo, pero para seguir existiendo como derecha, no como otra cosa. Pero a mí, mirando las elecciones de la UDI, eso es como el reflejo de ese Chile, ese Chile de derecha tan duro, que tú bien señalás que tiene un porcentaje todavía importante en nuestra población enraizado, y en función del debate anterior, a propósito de los derechos humanos, lo mismo. O sea, ese Chile que está ahí, que tiene influencia, que tiene redes de poder relevantes, que está vinculado al Opus Dei, y el Opus Dei está vinculado a los principales controladores, a las principales empresas de Chile. Entonces, es ese Chile que a veces uno querría que muriera más rápido que lo que realmente está ahí dándose. Yo creo que hemos hablado mucho como esta agonía de la élite política, pero creo que la UDI te refleja ahí como una trinchera dura en Chile que vamos a tener que enfrentar y que no va a ser fácil. Sí, ahí, rescatando todo lo que señalan de que finalmente todo ese relato que hacía la Carla representa finalmente lo que trataba de instalar en la primera palabra de este bloque, que tiene que ver con que esa incapacidad de construir un nuevo proyecto obviamente que para reconstruir los márgenes de cómo la UDI, como este partido, este conservadurismo se impone nuevamente o se relegitima entre su espacio, y eso no para nada que pueda hacer un cambio o algún tipo de acercamiento no, ellos encarnan en sí mismos lo que es el proyecto de la dictadura, el proyecto de la transición más duro, más conservador, ¿ya? Y eso es así. Ahora, tú me señalabas un aspecto que es importante para mí profundizar. ¿En qué momento se tocan ellos en el campo o la disputa de los sectores que nosotros estamos tratando de convocar? Porque cuando nosotros hacemos una lectura de este campo de malestar, sabemos que y hablamos de un campo de malestar difuso, no claro, que es porque ese campo de malestar es el sujeto, finalmente, ese sujeto construido bajo los términos del neoliberalismo actual. Eso ya lo hemos conversado, imagino que lo han relatado en otras secciones de este programa. Y finalmente, claro, ¿en qué clave? En claves clientelistas, en
en claves individualistas, en claves de destrabarse de cualquier sentido colectivo de poder de instalarse, y eso forma parte realmente de cómo estamos viendo los sectores populares en el Chile, los sectores especialmente periferia, cerros de Valparaíso, etcétera, etcétera, que han sido expresivos, y que ahí en la llegada de la UDI han instalado una forma, una mecánica de acercamiento, una mecánica de llegada. Ahora, si nosotros, pero aún siguen siendo esos sectores parte de ese campo de malestar. Si tú vas y le preguntas a ellos, bueno, ¿cuál es su opinión? No, es que yo no estoy en contra de los partidos, en contra de ellos, pero igual pueden llegar, existiendo esas redes clientelares, llegan a fin de mes o una vez que hay elecciones y llegan a pedir la canasta, llegan a pedir los favores, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es campo de disputa para nosotros. Es campo de disputa en el sentido de que si queremos proyectarnos como una alianza amplia, popular, que sobrepase el segmento pequeño que en este momento podríamos estar convocando, tenemos que dar ese paso de transformación, tenemos que hacer el paso de poder ampliarnos y realmente ser expresivo de ese cambio de sentido popular mayoritario de descontento. Y creo que eso tiene que estar grabado a lo menos en piedra para nosotros. Si hay algo que creo que tiene que estar... Mucha razón. O sea, me excedí hace un dato. No, porque lo veo, por ejemplo, en realidades como la francesa, donde el Frente Nacional, o sea, está llegando a las elecciones con 30% de las votaciones, y la mayoría de los votantes de los partidos de extrema derecha son excomunistas, obreros, o sea, un sector muy popular. Sí, claro. Entonces igual es toda una cosa que se viene, que es muy, o sea, un terreno de disputa muy grande. O sea, también, ¿por qué están instalando el tema de los migrantes? O sea, los migrantes son peligrosos en la mentalidad de la gente, sobre todo a la gente que tiene trabajos precarios, que ve gente que llega y que puede adoptarlos por menos paga, incluso trabajando ilegalmente y todo eso. Entonces hay que tener toda una mirada también de lo que significa o sea, el fascismo latente que se puede instalar, digamos. Sí, o sea, y además está el tema de la gran abstención que igual se mencionó dentro de sus votaciones, y que también, o sea, también para no verse la suerte ante gitanos, también es un tema nuestro, o sea, que una cosa es la gente a la que nosotros podamos llegar en términos de relato, qué sé yo, pero otra cosa es que la gente vaya a votar por nosotros. Entonces, y eso es al menos un acto, una acción que uno podría decir es bien simple, ir, pescar, no sé, en tu auto, ir y votar ese día. Pero al parecer, y lo que ha pasado en los últimos años, y la última elección además, en donde también nosotros fuimos, es bien difícil en el fondo, de poder enfrentar esa situación y cambiar en el fondo esa correlación de fuerza existente. Entonces, ahí, claro, a pesar de que la derecha tenga todas esas redes, a pesar de que la derecha se mueva así, de esa manera, en el fondo como en términos de llegada hacia lo popular, hacia el mundo de las poblaciones, tienen redes clientelares, y no solo la derecha de la UDI, o sea, por ejemplo, Osandón tiene un peso súper importante que aún lo mantiene en el fondo la seguidilla de alcaldes, que bueno, ahora hay uno y después va a seguir en el fondo, porque esa red que se creó en realidad es muy fuerte, porque en realidad eso también da cuenta de que no es solamente que va y le paga a los pobladores, yo creo que va más allá de eso. En el caso por lo menos de Osandón, hay un trabajo que se hizo también respecto como a la temática que tenían también los pobladores, las luchas por la vivienda, en donde se realzó también ese tema. Y entonces también nos tenemos que acercar un poco de esa visión de derecha, que a pesar de que sea de derecha, pero hay un trabajo también detrás que se ha hecho y que, bueno, vamos a tener que enfrentarlo. Sí, yo solo... ¿Y vamos cerrando? Sí. Solo yo estoy lista. Como poner el punto del campo de disputa, porque yo creo que en este campo de disputa nos encontramos con, claro, el tema que decís tú de las redes clientelares, pero es súper complejo llegar a convencer, a seducir, a hacer una toma de conciencia ciudadana, cuando la misma ciudadanía se enfrenta a promesas que son de un futuro mejor, aspiracionales, y que el modelo que tienen al frente es súper individualista y es como accedo a mayores bienes y servicios. Entonces la oferta del consumo que ofrece la derecha
versus lo que nosotros podemos ofrecer como una alternativa real de toma de conciencia, es decir, necesitamos una sociedad distinta y que tenemos que transformar justamente este modelo que sea más igualitario, que la distribución de la riqueza y el poder sean distintos, no es inmediato ni cortoplacista. Entonces, desafío No, por supuesto, grande. pero Desafíos. ahí, como para volver al primer bloque, es la forma también. O sea, nosotros si vamos a proponer esto es de manera participativa, estamos proponiendo un proyecto colectivo, estamos proponiendo otro tipo de cosas, digamos, que tenemos que lograr instalar en un nuevo sentido común. Sí, el sentido común al final es la disputa, cómo salimos del individualismo y el que está tan instalado en este país. Así es. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de anuncios y vamos a empezar con Marcela Sandoval de Revolución Democrática, por favor. A ver, dos cosas. Una es que tuvimos, bueno, lo hemos publicitado, informado que estamos en etapa congresal y este fin de semana viajaron de todo el país delegados, reunimos más de 200 delegados, pero la verdad es que fuimos más de 350 militantes que llegaron también con derecho a voz. En la sesión del Congreso estuvimos desde el viernes reunidos hasta el domingo, fue intenso, tuvimos visitas internacionales del Frente Amplio Uruguayo, así que estamos muy contentos. Pronto habrá noticias porque tenemos que plebiscitar nuestras decisiones de manera universal con toda nuestra militancia. Y lo otro cortito es que seguimos en campaña de firma en las regiones en que no estamos constituidos como partido y vamos con firmatones este fin de semana en Valparaíso y en Rancagua. Entonces, para que por nuestras redes sociales y por la página web de Revolución Democrática puedan saber la hora, la fecha y los lugares donde vamos a estar. Eso. Muchas gracias. Gael. Bueno, los quería invitar a la tercera marcha por la vivienda que se va a realizar el 17 de diciembre a las 11 horas desde Avenida Brasil con Alameda. Ahí parte en el fondo y sería bien importante sobre todo que este espacio, ya que estamos esta fuerza en el fondo que también nos interesa levantar las luchas sociales, poder ser parte también de esta lucha por una vivienda digna. Eso, todos invitados. ¿Dijiste la hora, perdón? A las 11 horas. 11 de la mañana, el sábado. El sábado, sí. Sábado 17. Bueno, como ya saben, estamos también en proceso congreso. Desde ya me comentaba que compañeros han ido reiterando este anuncio, pero tiene que ver con la relevancia para nosotros, que tiene que ver este desafío que tomamos con este congreso abierto, que forma parte de uno de los aspectos bajo los cuales, un instrumento bajo los cuales nosotros queremos hacer intervención también, queremos, digamos, intervenir este espacio de crítica y malestar y convocarlos a construir en conjunto. Ya somos más de 3.000 los que estamos inscritos en la participación en el Congreso. Se ha ido desarrollando ya la primera tanda de reuniones en las unidades congresales, que son las unidades bases donde se discute esto a lo largo de todo Chile, y es importante que la participación desde ahí hay una mixtura entre militantes de otros espacios, hay compañeros de diferentes lugares, diferentes organizaciones que son parte de esto, están también hoy día, yo sé que no lo van a ver, no, pero colegas de trabajo que nunca han participado, se me han acercado a decirme su interés en participar, en inscribirse, entonces eso va motivando un poco a seguir profundizando este trabajo y decir que las inscripciones están abiertas todavía y que la disposición a participación también está abierta, y esto no incluye mantenerlos militando al final de este proceso, son libres de elegir si van a participar o no después del nuevo instrumento que vamos a crear, así que la invitación nuevamente es a participar en ello y que se inscriban. Eso. Gracias, Guillermo. Y yo, bueno, tengo un anuncio, una invitación que me pone muy contenta hacerla porque es a una obra de teatro, ¿ya? Para este viernes 16 a las 18 horas en la Sala de Arte Víctor Jara, que esto queda en la Universidad de Santiago. Y es una compañía de teatro que se llama Los Despojados de Puerto Montt, varios de ellos son militantes nuestros de Nueva Democracia. Es una obra que se llama La Población, que está inspirada en un disco de Víctor Jara. De hecho, también la compañía de teatro va a estar acompañando el proceso de movilización por la vivienda. Van a tener además la obra vinculada a los compañeros y compañeras de Ucamau.
y de verdad que se las recomiendo. Es una obra bellísima y nos invita además a impregnarnos de una apuesta que tiene que incorporar la cultura como también un espacio Una herramienta, creativo claro. en el cual nosotros tenemos que también emerger. Así que súper invitados a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando, para el viernes, el viernes 16 a las 18 horas en Lusach. Buenísimo. Genial. Muy bueno. ¿Vamos a ir? ¿Ah? Sí, Bueno, vaya. muy interesante. De verdad que es muy bueno. Cuando Me cuando encanta. apareció el disco La Población de Víctor Jara, se hizo una tocata en el... no me acuerdo cómo se llama, una sala de cine enorme que está en el centro de Santiago, y fue con proyecciones, con los músicos tocando, y los músicos me contaban que ellos no habían visto nunca el espectáculo y las proyecciones que habían detrás, que había, bueno, sobre represión, toma de terreno y todo, pero ellos tocaban así, de repente se daban vueltas y veían como las impresiones de la gente, fue impresionante, y solo se produjo una vez, o sea, durante la vida de Víctor Jara, entonces estoy muy curioso de ver esto. Y con eso estamos llegando al final del programa. Estoy muy contento de tenerlo siempre acá. Y esperemos que que no nos parta un rayo y logremos superar el programa 13 y llegar al 14. Entonces nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo programa de Emergentes, de M de Emergentes, a través de El Desconcierto, por supuesto, a quienes agradecemos. Y quería agradecer también a Manuel Labra, que nos está haciendo cámara ahí atrás. Acá, Así que un saludo. muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Chao, chao, chao.